Hola hermanos, buen día. Nosotros somos la familia Lugo, Ailín y Enrique Lugo. Y pues bienvenidos a esta clase, un día más con nosotros, una semana más. Y pues en esta clase vamos a seguir analizando acerca de lo que pasó con el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Y vamos a aprender algunos principios que hemos encontrado en este estudio. Pues iniciaremos nuestro estudio leyendo algunos versículos del capítulo 8 de Deuteronomio, versos 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte, para ponerte a prueba, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te humilló y te hizo sufrir hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bueno, entonces aquí vemos el inicio del éxodo y de esta peregrinación del pueblo de Israel por el desierto durante 40 años, que fue un largo tiempo que los mantuvo ahí. Pero entonces preguntámonos cuál fue la razón por la cual Dios los hizo vagar durante tanto tiempo a través del desierto. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, entonces me gustaría que analizáramos justamente esta parte del desierto desde nuestra perspectiva actual o aplicado a nuestra vida. Y la verdad es que los desiertos en nuestra vida son justamente todas las pruebas y dificultades que atravesamos cuando estamos aquí, porque la realidad es que todos vamos a experimentar esos desiertos, y llámese desempleo, muerte, enfermedades, todos esos desiertos que atravesamos en esta vida. Y muchas veces lo vemos como algo malo, algo indeseable, algo que a lo mejor viene del adversario, algo que no queremos aceptar y que no queremos experimentar en esta vida, ¿no? Como si fuera algo indeseable atravesar por esos desiertos. Y la verdad es que es parte de nuestra naturaleza humana. Ninguno de nosotros queremos sufrir, ninguno de nosotros queremos tener que esperar para recibir una bendición, una promesa, o a lo mejor la sanación o algo, ¿no? El milagro de Dios. No está en nuestra naturaleza desear sufrir. Y justamente esta vida, esos desiertos, no es algo, o deberíamos de cambiar esa connotación negativa que le damos a las pruebas y verlas como lo que realmente son, momentos que Dios utiliza para que nosotros nos transformemos. En el caso del pueblo de Israel, el Señor quería tomar esa experiencia de estar 40 años en el desierto a beneficio de ellos. Es decir, no fue una casualidad, y sí habla de disciplina y de castigo, pero de hecho, si te das cuenta, gran parte de esos años en los que estuvieron vagando en el desierto, todavía estaba vigente la bendición y la promesa de entrar a la tierra prometida. Todavía no la habían perdido, o sea, fue ya después de muchas pruebas y de muchos análisis y momentos en los que el pueblo refunfuñó y no creía y no obedecía, y fue hasta el final cuando el Señor dijo: se acabó, ninguno de esta generación va a entrar a la tierra prometida. Pero entonces, ¿por qué el Señor hizo que estuvieran tanto tiempo en el desierto? Y es justamente porque era una analogía o una forma de probar al pueblo de Israel y ver qué tan dispuestos realmente estaban a seguir al Señor. Quería él probar el nivel de compromiso que tenía el pueblo de Israel para con él. Y entonces ese desierto se transformó en un proceso de transformación y de prueba para el pueblo de Israel. Entonces, de la misma forma, para nosotros, esos desiertos que atravesamos son ese momento en el cual el Señor está probando nuestro nivel de compromiso que tenemos hacia Él, para saber si realmente queremos y estamos dispuestos a incluso tener que sufrir en ocasiones para poder acercarnos más a Él. Entonces, en ese proceso de atravesar esos desiertos, con el pueblo de Israel, el Señor no los dejó solos. Hubo una providencia divina en forma de sustento con el alimento, con el pan de cada día, como justamente decía el versículo que acabamos de leer.
que si nosotros lo analizamos a profundidad, vemos que Dios no les mandaba el maná mensualmente o ni siquiera una vez a la semana, de que nada más el día de reposo o ocasionalmente, sino que era algo que Él les mandaba todos los días. ¿Por qué hacía esto el Señor? ¿Por qué les mandaba ese maná diario? Y la razón es porque Él esperaba que el pueblo de Israel diariamente, todos los días, forjara esa relación con el Señor, que todos los días tuviera la manifestación del poder de Dios, de forma que ellos fueran movidos a establecer una relación con el Señor. El pan de vida es Cristo. Entonces el Señor quería que ellos se dieran cuenta de que Él estaba al pendiente de ellos, que en realidad no se había olvidado de sus necesidades. Y de la misma forma, el pueblo de Israel tenía que acercarse al Señor todos los días, no una vez a la semana, no una vez al mes, todos los días mantener esa relación con el Señor. Entonces, nuevamente aplicado a nosotros y a nuestros desiertos, el Señor espera que tomamos ese proceso como una transformación, que lo veamos como una oportunidad, porque definitivamente todas esas pruebas nos van a transformar, nos pueden transformar en algo mejor, en una persona más comprometida con el Señor, que fortalezcamos nuestra relación, que nos volvamos verdaderos discípulos de Él, o puede que nos transforme para mal y que nosotros nos alejemos del Señor, nos enojemos con Él, digamos, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué me pasó esto? Si yo he sido obediente, si he sido bueno, ¿por qué estoy sufriendo? Y entonces terminamos esa prueba y sí nos transformamos, pero nos transformamos a lo mejor en personas amargadas, a lo mejor en personas enojadas con Dios, y entonces al final, pues esa fue la transformación que tuvimos. La realidad es que después de atravesar un desierto, no vamos a ser la misma persona. No podemos quedarnos en un estado neutral. Esa prueba o nos va a transformar en alguien mejor o nos va a transformar en alguien peor. Y somos nosotros quienes tienen la decisión de en qué me voy a transformar, en qué me voy a convertir a través de la prueba que estoy viviendo. Entonces, esa providencia del Señor con el maná hacia el pueblo de Israel se transforma en nuestros días, en que diariamente nosotros busquemos acercarnos al Señor, que diariamente busquemos establecer y mejorar y fortalecer esa relación con Dios y con nuestro Salvador. ¿Y cómo? Pues obviamente guardando sus mandamientos, arrepintiéndonos y buscando qué cosas podemos mejorar, qué cosas puedo aprender de esta prueba que estoy atravesando, leer las escrituras, seguir obviamente asistiendo a la iglesia, tratar de edificar a otros. La verdad es que hacer las cosas que el Señor nos ha pedido que hagamos. Entonces, el objetivo justamente de ese desierto es que nosotros lo tomemos para nuestro provecho, que no lo veamos como un castigo y algo malo, algo que Dios nos lo mandó porque nos quiere ver sufrir, porque es la mala suerte, a lo mejor es el destino, tengo mala suerte para esto y por eso me sale todo mal, sino que lo veamos como realmente un desierto que estuvo ahí por una razón, que no es casualidad, sino que Dios voluntariamente eligió darnos esa prueba con el objetivo de acercarnos más a Él, de que dependamos más de Él, de que lo busquemos y fortalezcamos nuestra relación con Él y también que nos transformemos en mejores personas. Entonces, la pregunta es si realmente estaremos dispuestos a dejar que esos desiertos nos transformen y sean para nuestro bien. Y la respuesta va a estar en cada uno de nosotros y en el deseo que tengamos de seguir a Cristo. Vamos a continuar leyendo ahora unos capítulos del capítulo 30, los versículos 10, 9 y 11. Si escuchas la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, y si te conviertes a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y te hará Jehová tu Dios prosperar en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse en ti para bien, de la manera que se gozó en tus padres. Porque este mandamiento que yo te mando hoy no te es demasiado difícil, ni está lejos de ti. En estos versículos el Señor nos está dando a todos como dos cosas. Primero nos habla sobre los mandamientos y después
nos habla sobre las bendiciones que Él nos dará si obedecemos esos mandamientos. Y justamente esto pues hace relación a lo que mencionaba yo sobre la transformación y la conversión, y muchas veces hablamos justo de eso, de esa conversión, esa transformación que Dios espera que tengamos. Pero entonces la verdadera pregunta aquí es, ¿y cómo lo logramos? ¿Cómo podemos lograr ese proceso de conversión? ¿Y qué significa realmente el convertirnos al Señor? Sí, vemos en estos versículos cómo hace referencia a esta figura, a este concepto tan importante que es la conversión a Cristo, ¿no? La conversión en verdaderos discípulos. Y conversión es un sinónimo de lo que comentabas, de transformación, transformación en verdaderos seguidores del Salvador. A esto hace referencia. Y pues menciona aquí en el versículo 9 cuáles son las bendiciones, ¿no? que recibimos por estar convertidos al Señor. Y dice ahí que el Señor nos hará prosperar, ¿no? Entonces, hay muchas bendiciones que nosotros recibimos al estar totalmente comprometidos con el Señor. Y dice en el versículo 10, y utiliza unas palabras, y dice, si escuchas la voz de Jehová, si guardas sus mandamientos y sus estatutos, y si te conviertes. Ese sí debemos entenderlo, y se utiliza a manera de condición. El sí es, si haces esto, si logras guardar mis mandamientos, si escuchas mi voz y si te conviertes, entonces recibirás las bendiciones. Entonces debemos de considerar esto, debemos de considerar cómo la conversión es algo que el Señor nos exige y nos requiere para poder recibir sus bendiciones, pero más importante aún, para que primeramente nosotros estemos protegidos espiritualmente de caer en el pecado, y finalmente para lograr el propósito último de guardar los mandamientos y de toda nuestra estancia aquí en la tierra, que es desarrollar un carácter más semejante al del Salvador. Entonces ahora debemos de preguntarnos qué debemos de hacer para poder lograr esa conversión al Señor. Y creo que lo primero que debemos de comprender es que eh, conversión es sinónimo o su esencia es la constancia en la obediencia a los mandamientos y a los convenios que hemos hecho y al servicio en su obra. Entonces, esa es la nota distintiva o lo que distingue a la conversión de simples demostraciones aisladas de fe. Por ejemplo, en algún momento tal vez llegamos a ayunar o llegamos a guardar el día de reposo, pero lo hicimos de manera aislada, y tal vez en las siguientes oportunidades ya no continuamos ayunando y dejamos de ayunar por varios meses, y lo mismo el día de reposo, tal vez pasaron varias semanas y nosotros ya no guardamos el día del Señor. Entonces nos damos cuenta cómo esos actos de obediencia fueron demostraciones aisladas de fe, debido a que no fueron constantes. Y esa es la diferencia con la conversión, que el Señor espera que seamos constantes en esos esfuerzos por guardar los mandamientos, porque cuando nos esforcemos, empezaremos a desarrollar esos atributos, y esa obediencia será ya parte de nuestro carácter, permeará y ya será algo natural en nosotros. De la misma manera que para un aprendiz de arquitectura, de medicina, de abogacía, de lo que sea, cuando son constantes en la práctica de lo que ellos hacen, se empieza a volver algo natural, algo parte de ellos. Y es lo mismo aquí con nosotros, somos discípulos del Señor, aprendices del Señor, y por tanto debemos de ser constantes en hacer lo que Él hizo, que es obviamente guardar sus leyes y servirle. Y entonces de esa manera, poco a poco, estaremos transformándonos, convirtiendo nuestro carácter en uno semejante al de Él.
Y entonces ahora la siguiente pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo logramos esa constancia que a veces es tan difícil y tan esquiva? O realmente en muchas ocasiones sí tenemos la intención de ser más consistentes en nuestra obediencia, pero después no lo logramos. Y me gustaría leer una cita del Elder Quentin L. Cook, del Quórum de los 12, que nos da la clave para esto. Dice, las escrituras combinadas con la inspiración espiritual del Espíritu Santo continúan siendo la fuente principal que facilita la conversión de aquellos que tienen un corazón quebrantado y un espíritu contrito y desean seguir a Jesucristo. Las escrituras ayudan a edificar un cimiento que puede resistir los esfuerzos constantes del adversario por debilitar la fe. Bueno, entonces vemos con esta cita nos aclara qué debemos de hacer para ser constantes y está en adquirir conocimiento espiritual por medio del estudio de las escrituras. Y esa fue la razón principal por la cual se estableció el programa de Ven, Sígueme, para guiarnos y ayudarnos en esa conversión, en esa constancia en nuestra obediencia a los mandamientos. Y es ahí donde también tenemos muchas cosas que mejorar porque particularmente nosotros como pueblo México y en general me parece Latinoamérica nos cuesta mucho el estudio de las escrituras, nos cuesta mucho ser constantes en esto y a causa de eso no logramos otra vez esa constancia en nuestra obediencia a los mandamientos. Entonces aquí debemos de concentrar nuestros esfuerzos primeramente en establecer este hábito de las escrituras en nuestros hogares, como parejas, como familias, con nuestros hijos. Y entonces de esa manera es como veremos a ver poco a poco los frutos del conocimiento espiritual, fortaleciendo nuestros deseos de actuar. Ya hemos hablado anteriormente cómo el presidente Oaks dijo que el conocimiento fomenta la obediencia y como en Alma 31:5 vemos cómo la predicación de la palabra nos impulsa a actuar y a hacer lo que es correcto. Entonces esa es la clave y esa es la razón por la cual debemos de centrarnos en ser constantes en nuestro estudio de las escrituras, porque esto nos llevará a una mayor constancia en nuestras acciones del discipulado y en nuestra obediencia a los mandamientos y con ello desde luego lograremos desarrollar esos atributos de Cristo. Veamos cómo la vida de Cristo y su ministerio del Salvador fue un ejemplo perfecto de conversión y al decir conversión hablamos de constancia, de compromiso y de consagración. Entonces vemos cómo él no pudo haber logrado jamás todas las grandes cosas que obró entre los hijos de los hombres, todos los milagros, toda su enseñanza y todo el legado de conocimiento que nos dio, además de la expiación infinita, sin haber logrado esa conversión. El Salvador jamás lo pudo haber hecho. Y por otro lado vemos cómo efectivamente él fue constante en su obediencia cabal a los mandamientos del Padre Celestial y él de manera constante también servía al Padre Celestial. Entonces, de esa manera nosotros debemos de tomar ese ejemplo y ver cómo la conversión hizo que él permaneciera protegido ante las tentaciones del adversario y le diera la fortaleza y el poder espiritual para lograr las cosas que hizo, pero también para moldear su carácter en un carácter celestial semejante al de su Padre. Entonces, de esa manera es como debemos nosotros de buscar esa conversión que nos dará esa tranquilidad de poder estar preparados para su segunda venida, de poder estarnos refinando constantemente, pero sobre todo también de poder recibir las bendiciones que nos hacen falta en nuestra vida y que Él prometió en el versículo 9 del capítulo 30. Ahora leeremos los versículos 11 y 14 del mismo capítulo 30 de Deuteronomio. Porque este mandamiento que yo te mando hoy no te es demasiado difícil, ni está lejos de ti.
porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces, vemos que el Señor utiliza algunas frases como porque muy cerca de ti está la palabra y porque este mandamiento que yo te mando hoy no te es demasiado difícil. En relación con la conversión y con la obediencia a sus mandamientos, ¿a qué se refería el Señor con estas frases? Sí, de hecho, justamente aquí pasamos como que a una tercera parte donde empezamos hablando sobre los desiertos en nuestra vida que nos llevan a una conversión, que fue lo que tú nos explicaste. Y ahora esta otra parte de los mandamientos y cómo los mandamientos, dice el Señor, no están lejos de ti, no son difíciles para ti. Y este versículo es muy ilustrativo y se parece, si lo analizamos, se parece a otro versículo que encontramos en Doctrina y Convenios cuando habla sobre la palabra de sabiduría, en la famosa sección 89 de la palabra de sabiduría, que empieza diciendo: esta es una revelación adaptada a la capacidad del débil y del más débil de los santos. Y digo que hace referencia o se liga con los versículos que acabamos de leer, porque es justamente lo mismo, como el Señor diciendo: esto no es difícil, esto está a tu alcance, está adaptado a tu capacidad, no te está lejos, no es algo que está fuera de tu capacidad humana, está en ti y simplemente te pido que lo obedezcas. Entonces, me gusta a mí ver los mandamientos como dividirlos en dos categorías o clasificaciones, si pudiéramos decirlo de alguna forma. Y hay mandamientos que son como celestiales, que duran para toda la vida, que son eternos y que siempre vamos a poder, o más bien nunca vamos a poder llegar a la perfección en esos mandamientos que tienen que ver con nuestro carácter, con desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Es decir, es un mandamiento que seamos pacientes, que seamos constantes, como hablaste tú. Es un mandamiento que desarrollemos la fe, que desarrollemos la caridad. Todos esos son mandamientos, pero son mandamientos de atributos, cualidades de Cristo, que siempre van a existir. Es decir, cuando nosotros moramos, estemos en el mundo de los espíritus, cuando seamos dioses, todavía seguirán existiendo. Dios todavía vive bajo esas leyes. Él todavía tiene la ley de ser justo, de ser misericordioso, de tener caridad, de tener fe, todos esos atributos, Él todavía los sigue viviendo como un Dios. Por otro lado, tenemos los mandamientos que son como más temporales o terrenales, que se aplican únicamente para el tiempo de esta vida. Y entonces tenemos, por ejemplo, el diezmo. El diezmo solamente es una ley que se va a vivir en esta tierra. Después de esta tierra, cuando nosotros estemos en el mundo de los espíritus, cuando seamos dioses, ya no va a existir el diezmo, ya ni siquiera va a existir el dinero. Es un mandamiento únicamente para esta tierra. La palabra de sabiduría, pues sí, los principios aplicados a la palabra de sabiduría, como el poder reprimirnos, el autodominio, eso son esos mandamientos eternos que siempre van a estar. Pero la palabra de sabiduría como tal, o sea, el no tomar café, el no tomar tabaco, alcohol o tabaco o todas esas cosas, solamente son para el tiempo de esta tierra, para nuestro cuerpo físico, cuidar nuestro cuerpo aquí. Cuando ya seamos dioses, pues la verdad es que ya no va a haber cigarro o tabaco, o ya no nos vamos a desvelar, porque ya ni siquiera va a ser una necesidad humana el alimento. Entonces, otra vez, es un mandamiento adaptado a nuestra capacidad terrenal. Lo mismo podría decir del día de reposo, de la ley de castidad. En general son mandamientos que son para el tiempo de esta tierra. Entonces, es importante que hagamos esa diferencia, porque los mandamientos que son terrenales, que están adaptados para el tiempo de esta tierra, nos ayudan a poder cumplir con los otros mandamientos. Es decir, a través de la obediencia a la palabra de sabiduría, yo desarrollo ese autodominio del que ya hablamos, esa constancia, desarrollo atributos divinos que existirán para siempre. Entonces, los mandamientos terrenales, Dios nos los dio con el objetivo
de que podamos desarrollar ese carácter espiritual, ese carácter semejante al de Cristo, que son mandamientos también. Entonces son un proceso o son un escalón, un medio por el cual nosotros desarrollamos esos atributos y esos mandamientos eternos. Regresando a lo que decía este versículo, de que no son difíciles para ti, y a la sección 89 que dice que están adaptados a la capacidad del débil y del más débil de los santos, debemos de ver esos mandamientos no como algo imposible y no como una forma de justificación, de decir es que somos humanos, imperfectos, y entonces Dios no quiere que yo dé mi diezmo íntegro o que yo sea perfecto en dar mi diezmo, porque pues nadie es perfecto. O Dios no quiere o no espera que yo cumpla la palabra de sabiduría completamente, porque nadie es perfecto. O decir, es que yo no tengo que ministrar o yo no tengo que, el mandamiento que sea, como utilizarlo como una excusa para decir o para justificar nuestra falta de esfuerzo en obedecer ese mandamiento, porque ninguno de nosotros es perfecto. La realidad es que si somos totalmente fríos y justos en esto, todos esos mandamientos están adaptados a nuestra capacidad humana. Entonces, de que el Señor espera que nosotros obedezcamos la palabra de sabiduría completamente, yo te puedo decir que sí. Él espera que lo hagamos porque es un mandamiento adaptado a nuestra capacidad. Podemos evitar el café completamente, podemos evitar el alcohol completamente, podemos dormirnos temprano todos los días, podemos hacer ejercicio, podemos hacerlo completamente. Y en ese sentido, yo puedo ser perfecto en obedecer la palabra de sabiduría. Ya después en desarrollar los atributos que vienen consigo en la palabra de sabiduría, bueno, eso es un proceso y eso me va a llevar mucho tiempo y no lo voy a lograr totalmente en esta tierra. Pero el Señor sí espera que en esta tierra yo pueda llegar por lo menos a cumplir esos mandamientos que estaban adaptados a mi capacidad. Entonces, en lugar de utilizarlos como una excusa o como una justificación de que no somos perfectos, debemos darnos cuenta que el Señor en realidad lo que quiere es que elevemos esa vara. Y como ya hemos hablado en ocasiones anteriores, en semanas anteriores, ninguno de nosotros es perfecto, pero el Señor desea que nos esforcemos, que seamos conscientes de que sí podemos obedecer estos mandamientos, sí puedo ser completamente fiel a la ley de castidad, sí puedo evitar totalmente esos malos pensamientos y sí tengo la capacidad de erradicarlos de mi mente y tengo la capacidad de dejar esas adicciones y sí puedo hacerlo. Tengo la capacidad. Y si lo hago con Dios a mi lado, con el Salvador a mi lado, claro que puedo hacerlo. Entonces simplemente es de que nos convenzamos a nosotros mismos primero de que sí tenemos la capacidad, de que sí podemos hacerlo, y después, claro, que nos esforcemos por hacerlo, que vayamos haciendo avances progresivos, pero siempre que sepamos y que tengamos presente esto, que nos dijo el Señor acá, que es que esos mandamientos no están lejos de nosotros, no están fuera de nuestro alcance, sino que son cosas que nosotros podemos obedecer y que Él espera que hagamos nuestro máximo esfuerzo por obedecerlos, porque están a nuestra capacidad, ¿no? Entonces, a medida que nosotros lo hagamos, pues claro que iremos desarrollando atributos y al final ese es el propósito de esta vida, que nos convirtamos en discípulos de Cristo y que podamos ser más semejantes a nuestro Salvador, hacer una relación más fuerte con Él, como lo hizo algunas personas del pueblo de Israel y otras que de plano pues no quisieron. Entonces nosotros debemos elegir de qué lado queremos estar, de los que creyeron, los que se aferraron, los que siguieron al Salvador o de los que no lo hicieron. Y pues bueno, la verdad es que eso sería todo de nuestra parte. Ustedes pueden compartirnos, también dejarnos en comentarios si encontraron algún principio más que quisieran compartir con nosotros o algún comentario que tengan con respecto a los que compartimos nosotros. Muchas gracias por haber visto este video y los esperamos la siguiente semana en otra lección más de Ven, Sígueme. Adiós.